Oposiciones de la Guardia Civil. Tema 19. Derechos humanos. Parte 2. Ciencias sociales. La Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros tratados. La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. El Consejo de Europa y los Derechos Humanos. Los derechos humanos han sido definidos como aquellas prerrogativas jurídicas que poseen de forma inherente e inalienable todos los seres humanos por su sola condición de tales, las cuales encuentran fundamento, sustrato y sentido en su propia dignidad. Son, pues, el reconocimiento de que la persona, con independencia de su nacionalidad, género, raza, color, idioma, religión o convicción, origen étnico o social, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, opinión política o cualquier otra condición, es titular de un conjunto de derechos básicos que deben ser respetados, protegidos y cumplidos por los Estados y por la comunidad internacional en su conjunto como parte esencial de su ordenamiento jurídico. Estos derechos se rigen por los principios de indivisibilidad e interdependencia, pues están todos conectados entre sí, entendiéndose su efectividad plena solo en conjunto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fue el primer documento legal de protección de estos derechos y conforma, junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados ambos por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificados por España con vigencia desde el 27 de julio de 1976, la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Además, conviene destacar en esta materia la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Declaración de Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. La clasificación de los derechos humanos se realiza en base a lo siguiente: derechos individuales que se encuentran regulados por el derecho civil y se limitan a reconocerlos y velar por su cumplimiento, como son la vida, la libertad y la seguridad, la integridad física, la personalidad jurídica, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, la intimidad y el honor, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio, el derecho al matrimonio y a fundar una familia y a su protección. Los derechos políticos, que son los que corresponden al ser humano como ciudadano y que estarían compuestos por el derecho a disfrutar de las libertades y el ejercicio de los demás derechos, sin distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, etc. Derecho a la tutela judicial efectiva ante la violación de los derechos fundamentales de la persona, permitiendo acudir a los tribunales nacionales competentes. La libertad de circulación y elección de residencia. La libertad para salir o regresar a un país. El derecho de asilo. El derecho a la nacionalidad, a no ser privado arbitrariamente de ella, y al cambio de nacionalidad. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El derecho a la libertad de opinión y de expresión. El derecho a la información y a la investigación. Los derechos de asociación y reunión pacíficas. El derecho de participación en el gobierno de su país directamente por medio de representantes. Y el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Los derechos económicos serían el derecho a la propiedad individual y colectiva, sin que nadie pueda ser privado arbitrariamente de la misma, el derecho a la igualdad de salario por igualdad de trabajo, el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, y como derechos sociales aquellos que permiten el acceso a la formación y la cultura, como son el derecho a la seguridad social, al trabajo y a la libre elección del mismo y a la protección contra el desempleo, a fundar sindicatos y a la sindicación para la defensa de los intereses, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una duración razonable de la jornada laboral y a vacaciones periódicas retribuidas, a un nivel de vida adecuado, a la salud y al bienestar, a la vivienda, a la asistencia médica, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez o casos de pérdida de los medios de subsistencia por causas independientes de su voluntad, a los cuidados inherentes a la maternidad y la infancia, a la identidad, a la idéntica protección de los niños habidos fuera o dentro del matrimonio. Por su parte, los derechos culturales son aquellos que permiten el acceso a la formación y a la cultura, y serían el derecho a la educación, la instrucción elemental obligatoria y gratuita, la elección del tipo de educación para los hijos, formar parte de la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y a participar en el progreso científico y de sus beneficios y los intereses que les correspondan en función de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sean autores. En cuanto a la Organización de Naciones Unidas y los Derechos Humanos, la estructura de la ONU en relación a esta materia
Cabe distinguir entre los órganos principales como son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, que a su vez tiene los organismos de mantenimiento de la paz con los tribunales internacionales, el Consejo Económico y Social o ECOSOC, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y los órganos basados en la Carta de Naciones Unidas, dentro de los cuales se establece el Consejo de Derechos Humanos, a cuyo estudio nos remitimos. Dentro del organigrama del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos cabe destacar el propio Consejo, la Convención Europea de Derechos Humanos, donde cabría distinguir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su reforma, así como la Comisión de Derechos Humanos y la Carta de Turín, a cuyo estudio también nos remitimos.